Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar para dar inicio a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Va a ser muy emocionante. Así es que pongámonos en pie, quienes estamos acá, allá en casa, nos vamos a unir todos, vamos a orar y vamos a darle toda la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, por lo privilegiados que nos has hecho ser, Señor, por el hecho de conocerte, de ser conocidos tuyos, Señor, por nuestra salvación, por Cristo en nosotros, porque nos has convertido en un santuario, Señor Dios, el cual sigues edificando, sigues santificando cada día. Gracias por el hecho de tener a Cristo morando en nosotros, tu Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a ser reyes y sacerdotes, a poseer, a conquistar, Señor, cada día más y más terreno dentro de nuestro propio corazón, dentro de nuestra propia naturaleza humana. Señor, bendito Dios, y a ministrarte a ti, Señor Dios, en oración, en adoración, Señor, y a administrar los tesoros de tu palabra. Padre, gracias por enseñarnos no solo el camino a la salvación, sino el camino a la madurez, al perfeccionamiento moral y espiritual. Gracias, Padre Santo, por todas las experiencias que has creado, que has propiciado para que podamos ir eligiendo por ti, para que tu palabra vaya cobrando vida, Señor, y para ir ayudándonos a crecer en el conocimiento por experiencia de tu nombre, de tus caminos, de tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites abrir una vez más las Escrituras, sabiendo que tú tienes una buena mesa servida para nosotros el día de hoy, como siempre lo haces. Señor, bendice tu palabra en este día, Señor Dios, ungiéndola con tu Espíritu Santo. Bendícela en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Haz que dé mucho fruto en nuestras vidas, Señor, te lo pedimos, Padre. Gracias por la porción que tienes para nosotros hoy, Señor. Dependemos, confiamos, esperamos en ti, Señor, y a ti te damos absolutamente toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a prepararnos pues, y hoy quiero el tema del anticristo lo introdujimos la semana pasada. Nuestro estudio es acerca del Señor Jesucristo. Por eso es que no me estoy deteniendo con cada detalle en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, sí nos estamos deteniendo en los puntos más grandes, más importantes. El anticristo es uno de estos, porque es una de las grandes razones por las que el Señor Jesucristo va a juzgar al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al resto de la tierra, ¿verdad? Así es que por eso sí lo estamos mencionando. Y vamos a ver también qué papel va a jugar la ciudad de Jerusalén en el tiempo de la gran tribulación, porque es muy, muy importante saber esto. Y todo esto nos ayuda introduciéndonos, pues lo que estudiaremos después cuando salgamos del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar el milenio y el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así es que todo esto nos empieza a dar las bases para todo eso. Muy bien, entonces empecemos por decir lo siguiente. La gran tribulación, por supuesto, es este periodo especial que Dios ha diseñado, ha creado para darse a conocer a toda la humanidad del lado de la ira. Después de haber buscado darse a conocer a toda la humanidad del lado de la misericordia por miles de años, porque no empezó hace 2000 años tampoco. Pero de la muerte y resurrección de Cristo para acá, la humanidad es todavía más responsable, porque Cristo fue claramente manifestado, revelado a los hombres y ha estado siendo predicado desde por 20 siglos. Así es que la humanidad, cuando llegue el momento, si siguió rechazando este tesoro inefable que Dios nos ofrece y nos da, pues van a conocer al Señor nada más que del otro lado, ¿verdad? No hay para dónde. Además, el plan de Dios es redimir todas las cosas, como ya también lo estudiamos,
Y tiene que haber un camino para eso, tiene que haber un camino para poder limpiar este mundo del pecado que hay en él. Así es que Dios en su sabiduría ha diseñado el camino y nos lo ha revelado en su palabra. Pero también, y no tenemos que perder de vista, el trato de Dios específicamente con la nación de Israel, ¿verdad? Hay muchas corrientes de pensamiento, digamos, podemos llamarles. Hay personas que dicen, hoy en día en la era cristiana ya no hay tal cosa como un trato de Dios para con Israel, porque todos los creyentes somos el Israel de Dios. Bueno, lo segundo es cierto, todos los creyentes somos el Israel de Dios, así nos llama la Biblia en el Nuevo Testamento, y somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham fue justificado porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si nosotros le hemos creído a Dios, eso nos convierte en hijos de Abraham también, al haber sido justificados por Jesucristo. Eso sí es cierto, pero lo primero no es cierto. Dios no ha terminado de tratar con Israel, solo hay que leer el libro de Romanos. Ahí dice claramente que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o cuando esta dispensación termine, el Señor va a seguir trabajando con la nación de Israel de una manera muy puntual, muy especial, muy específica. Después de todos, si de primicia se trata, ellos son la primicia. A ellos se les reveló Dios de primero a estos niveles, ¿verdad? Amén. Y Dios los ama. Y Dios hizo un pacto con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y Dios va a cumplir su pacto. Y Dios tiene tiempo para esperar y tiene toda la paciencia del mundo. Amén. Muy bien. Y la paciencia de Dios es para salvación, es para darle la oportunidad a cuanta gente quiera y pueda que sean salvos, ¿verdad? Pero Dios no ha terminado de trabajar con la nación de Israel, quiero decir como nación. Ahora, esto no significa que Dios no esté trabajando con israelitas como individuos. La salvación para un israelita como para un gentil viene por exactamente la misma vía, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y mi esposa y yo hemos conocido a algunas personas muy notables y el testimonio es muy similar. Y luego he oído a pastores que me han contado historias de las que ellos se han enterado, muy similares, y es estas personas que conocimos mi esposa y yo, y por lo menos 2 personas, a ambas el Señor se les apareció de manera personal siendo judíos, y es allí como supieron que Jesucristo era el Salvador y le entregaron su vida. Amén. Y después oí pues pastores amigos míos que conocen de muchos casos de judíos a quienes Jesús se les apareció en persona, y esa es la razón por la que conocen a Jesucristo como su Salvador. Miren qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Así es que el Señor Jesucristo quitó esa pared divisoria y el único camino a Dios es eso, es un único camino, judío o gentil, no importa, solo hay un camino, y es a través de la redención que nos da el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Pero como grupo, como pueblo, como nación, Dios va a seguir tratando con la nación de Israel. Y es muy importante también entender que la gran tribulación es el trato de Dios con toda la humanidad, pero hay una dedicatoria especial a la nación de Israel en este periodo de gran tribulación. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Si entendemos eso, porque, bueno, al que más se le da, más se le demanda. Y no hay otra nación en la tierra con la que Dios haya hecho un pacto, ¿verdad? Así es que por eso sí es un error pretender que nuestro país, Guatemala, o el país de quien nos esté escuchando, pues Dios tiene un pacto especial con ese país por esto y por lo otro. Aquí se oye mucho y les podría contar las razones, pero eso no existe. En cuanto a nación, solo existe tal cosa como un pacto con la nación de Israel. Lo demás será el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pero pacto como tal solo con la nación de Israel, y eso lo hizo pues con los patriarcas, como les digo. Pero Dios va a seguir tratando con Israel, así es que la gran tribulación también tiene por propósito pues visitar a la nación de Israel del lado de la ira. No va a ser nada nuevo en cuanto a principio,
pero sí va a ser nuevo en cuanto a dimensión y nivel, ¿verdad? Y efecto. Ya les expliqué que la Biblia le llama el día de Jehová a todos esos momentos en donde Dios manifestó su ira, ¿verdad? Por ejemplo, a las 10 tribus del reino del norte, cuando los asirios finalmente los atacaron y los dispersaron entre las naciones. A Judá y a Benjamín, cuando los caldeos finalmente tomaron Jerusalén, la destruyeron, les destruyeron el templo, etcétera, ¿sí? Y también cuando llegaron los romanos en el año 70 y destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, a eso también se le llama el día de Jehová. En la gran tribulación se utiliza el mismísimo término a cuando se derraman las 7 copas de ira al final de la gran tribulación, previo a que Jesucristo aparezca en las nubes, ¿verdad? A eso se le llama el gran día o el día de Jehová. Amén. Entonces, Dios sí va a tratar con la nación de Israel. Dios les dio su palabra en el monte de Sinaí. Les dio sus pactos, sus juicios, sus testimonios, sus preceptos, su ley, todas esas cosas. Dios se reveló a ellos y no lo hizo nada más sentándolos en la escuela y dándoles clases teóricas. No, Él se manifestó en el monte de Sinaí. Todo el monte temblaba, humeaba, o sea, hubo toda clase de demostraciones de poder y de gloria que acompañaron la palabra que Dios les estaba dando por mano de Moisés. Bueno, Dios no había ni terminado de ponerle el punto y seguido a esa etapa cuando estaban en el monte de Sinaí, y los israelitas ya se habían hecho un becerro de oro. En otras palabras, dijeron: todo lo que Dios nos está ofreciendo no nos interesa, ¿verdad? Despreciaron a Dios, menospreciaron a Dios y se hicieron un becerro de oro. Esa ofensa es más profunda de lo que la gente puede sondear, ¿sí? Sustituir a Dios por un animal, y ni siquiera estaba vivo el animal, ¿verdad? ¿Ok? Esa fue la número 1. Luego, cuando Dios les dio al Señor Jesucristo, y vamos a ver algunas cosas acá. Cuando Dios les dio a Jesucristo, Jesucristo murió por ellos y por todos nosotros, por toda la humanidad. Amén. Pero Él predicó en sus plazas, en sus calles. Él les mostró al Padre, les dio a conocer el amor del Padre a través de obras, milagros, prodigios. Les enseñó, les instruyó, buscando sacar a luz la verdad que hay detrás de todas las leyes, los preceptos y los pactos y los juicios y testimonios y todo lo demás. Bueno, y Jesucristo vino con la intención de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y morir en la cruz por nosotros, para que, como dice el libro de Hebreos, con una sola sangre ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Su propósito era poner fin a todo el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento, siendo Él el cumplimiento, aquel a quien apuntaban todas esas ofrendas de animales que eran imperfectas en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué hicieron? Y esto pues lo he oído de otras personas que han leído. Yo no he leído todos los libros de Flavio Josefo, solo algunas cosas, la descripción del templo que hace. Pero alguien una vez mencionó que allí menciona Flavio Josefo el hecho que los judíos cosieron de regreso el velo cuando el velo se rasgó después de que murió Jesús, y siguieron con sus sacrificios de animales. Por supuesto que sí. De hecho, cuando se escribió el Nuevo Testamento, los sacrificios todavía estaban activos, porque fue hasta en el año 70 que vino Tito y vinieron los romanos y destruyeron la ciudad y el templo, precisamente para dejarlos sin altar, para que, o sea, si ellos no entendieron, pues de esa manera ya iban a dejar de hacer sus sacrificios. ¿Me explico? Pero la ofensa fue también tremenda, porque otra vez prefirieron sus animales que al Señor Jesucristo. ¿Me explico? Otra vez rechazaron el don de Dios por sus animales. Bueno, no será la última vez. La última vez va a ser cuando surja el anticristo. Cuando surja el anticristo, lo van a sentar, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el templo de Dios, y él se va a hacer pasar por Dios, ¿verdad? Ha habido muchas figuras de anticristo, digamos, en la historia.
pero que alguien se atreva a decir yo soy Dios con esa apertura, hasta aquí creo que no ha habido. Tienen ínfulas de Dios y tienen endiosado el corazón, pero el anticristo va a venir diciendo yo soy Dios, y van a aceptar al anticristo como su Mesías, entre comillas, una vez más rechazando el regalo que Dios le ha dado a toda la humanidad en Jesucristo. Uno de los nombres que se le da al anticristo es la bestia. Así es que otra vez van a preferir una bestia que al Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Y bueno, en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Será testimonio triple. Entonces pues Dios va a venir y va a tener que convencerlos que Jesucristo es el Señor, pero por la vía caliente, ¿verdad? La gran tribulación. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Ok, entonces bueno, vámonos a Daniel 9, verso 24. Daniel 9, verso 24. Allí es donde se menciona la semana 70 de Daniel, que vimos la semana pasada. Daniel 9, a partir del verso 24. Pero vean cómo se introduce esta porción acá. Daniel 9, 24. Miren lo que dice tan claramente. 70 semanas están determinadas sobre, aquí lo estoy anotando, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tu ciudad, ¿cuál es su ciudad? Jerusalén. Su pueblo es Israel y su ciudad es Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, y una vez escuché a alguien decir que todos los acontecimientos que menciona Apocalipsis van a ser localizados en tierra de Israel. Eso es un grave error también, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que están localizados en la tierra de Israel y cuando veamos las 7 trompetas, una tercera parte de todos los peces habrá muerto y una tercera parte de todos los barcos se habrán hundido y una tercera parte de todos los árboles se habrán quemado y toda la hierba verde se habrá quemado? Eso no me suena a nada localizado, eso es general, eso es global, ¿de acuerdo? Pero Dios tiene en su mira su amor por Israel y por Jerusalén, ¿verdad? Amén. ¿Qué hay con Jerusalén que es tan importante para Dios y para los hombres? Porque es un polvorín ese lado del mundo. Ya lo hemos discutido en el pasado. Pero ese es el lugar que Dios eligió para poner en él su nombre. Y no lo puso allí hasta que el pueblo de Israel entró a Canaán. ¿Se acuerdan que en el desierto les iba diciendo, miren, cuando entren a la tierra que yo les doy por herencia, todas sus ofrendas, sus diezmos, todo lo llevarán al lugar que yo eligiere para poner en él mi nombre? ¿Se acuerdan? Ahora, Dios puso allí su nombre desde que fundó la tierra. La tierra que cayó en el abismo Shahat y fue levantada, y cayó en el abismo Bor y fue levantada, y cayó en el abismo Tehom y fue levantada. Desde el principio, Dios puso allí su nombre. Y hay una cita, creo que es en Ezequiel, siempre les digo mal dónde es, pero creo que es en Ezequiel, en donde mencionan que Israel es el centro de la tierra, y es la única cita, y hay que irse al diccionario. Déjenme ver si es Ezequiel. Creo que se los mencioné no hace mucho. Habla de la parte central de la tierra. A ver, y si no es Ezequiel, pues ya se los busco. 16. Ok, ¿qué creen? Después de todo, sí era Ezequiel. 16, no es 16. Pero por allí está, se los voy a buscar. Pero la palabra hebrea allí y solo allí es literalmente la palabra ombligo. Israel es el ombligo de la tierra. Esto significa que Dios eligió ese sitio específico para darse a conocer
a los mundos de habitantes que Dios puso sobre este planeta para alimentar con su verdad este mundo. Amén. Ese es el lugar. Y cuando ya estemos en el milenio van a ver lo que Dios va a hacer con ese lugar otra vez. Donde estuvo el jardín del Edén es precisamente en esa región, de donde salían las aguas del río de vida, es esa región, ¿sí? Eso explica por qué es un polvorín y todos se la pelean, ¿verdad? Así de importante es ese lugar. Y los que se la pelean ni siquiera entienden por qué es tan importante ese lugar. Amén. Pero Dios va a redimir el lugar. Dios va a redimir toda la tierra. Dios va a redimir todas las cosas. ¿Sí? Muy bien. Y si algunos a lo mejor han tenido el privilegio, la oportunidad de estar allí, y uno llega al muro de los lamentos, al muro occidental, donde llegan a orar todos los israelitas, ¿verdad? Y miren, es imposible decir que no hay algo allí. Uno solo llega y uno empieza a interceder. Uno sabe que hay algo allí, ¿sí? Por supuesto no vamos a idolatrar el lugar y no vamos a circunscribir a Dios a un lugar físico. Pero es obvio que algo queda. Como el aceite, ¿verdad? Cuando uno lo riega en algún lado, la mancha queda. Hay superficies en donde pues es imposible librarse de la mancha. La huella queda. Y no olvidemos que la gloria de Dios estuvo habitando, o sea, estamos hablando literalmente en el Antiguo Testamento, ese lugar, cuando estuvo el templo allí. Y otra vez, cuando lleguemos al milenio, van a ver cómo la gloria de Dios va a volver a ese lugar. ¿Sí? Está en Ezequiel. Qué emocionante, ¿verdad? Gracias, 38:12. Yo sabía que era Ezequiel. Gracias. Ezequiel 38:12. Habla de, hay un contexto acá, pero al final del verso 12, hablando de Israel, dice que mora en la parte central de la tierra. Esa palabra en hebreo es ombligo. Solo allí se le llama así. Israel es el ombligo de la tierra. Amén. Bueno, perfecto. Eso, o sea, ninguna otra nación puede calificar para eso, porque Dios puso su nombre allí, ¿verdad? Sigamos entonces. Ya hicimos la semana 70, pero quería que recordaran que empieza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces la gran tribulación tiene mucho que ver con la ciudad de Jerusalén y con la nación de Israel. Bueno, recordarán en Juan 5:43, se los leí la semana pasada, pero es muy importante este versículo. Juan 5:43. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y a veces no entendemos la trascendencia de esas palabras, pero lo que está anticipando aquí es que van a recibir al anticristo, tarde o temprano, ¿verdad? Jesús dijo que vino en nombre de su Padre y lo mandaron a la cruz por blasfemo. La ley lo mató, ¿sí? Ok, muy bien. Y luego vámonos a Mateo 23:29. Mateo 23:29. Sí, miren, volviendo en lo que llegan a Mateo 23, en Romanos dice, si la exclusión de Israel fue salvación para nosotros los gentiles, dice, ¿cuánto más será su inclusión, sino vida entre los muertos? O sea, cuando la nación sea redimida, restaurada, puesta en su lugar y convertida en el centro de la tierra, y Jesús reinando desde Jerusalén, o sea, ¿qué va a ser ese día? Va a ser maravilloso. Amén. Pero vuelvo a insistir en esto, porque sí es un error decir que ya terminó el trato de Dios con Israel, y que ya en nuestra edad cristiana es un error considerarlos como algo aparte. En cuanto a salvación, sí es un error, porque la vía solo es una.
Pero en cuanto a plan y propósito especial, sí es un error no considerarlos aparte, porque Dios sí tiene un plan para ellos. Amén. Ok, por eso debemos amarlos, debemos orar. Hay un salmo que dice: orad por la paz de Jerusalén. Amén. No todos están conscientes, pero mucho pueblo judío sabe que los cristianos evangélicos aman al pueblo judío. ¿Saben por qué? Porque Dios, por medio de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo, nos ha abierto los ojos y entendemos todo lo que les debemos. Empezando por nuestro Mesías. Era judío, ¿no? ¿Sí? La palabra de Dios, ¿de dónde vino? Los primeros apóstoles, ¿qué nacionalidad tenían? ¿Sí? Por eso debemos vivir agradecidos, orando y buscando la salvación de ellos, ¿verdad? Ok, Mateo 23, 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Miren, ¿a quiénes fue predicado de primero el evangelio de salvación? A los judíos. ¿Sí? ¿En qué ciudad empezó la predicación cristiana? En Jerusalén. ¿Sí? Los primeros convertidos todos eran israelitas. Los primeros discípulos del Señor Jesucristo todos eran israelitas. ¿Lo ven? Entonces por eso dice: he aquí yo os envío. O sea, esto sumado a todos los que les envió Dios en el Antiguo Testamento, a todos los profetas que Dios les mandó, y a todos los mataron, y a todos los mataron en Jerusalén. Y aquí dice: les voy a enviar profetas, sabios, escribas. Está hablando de los cristianos, de los apóstoles en adelante. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y saben que algunos de los apóstoles fueron crucificados. La historia clásica de Pedro, que fue crucificado cabeza para abajo, ¿verdad? Dice: a otros azotaréis en vuestras sinagogas. A Pablo le dieron unas tundas cada vez. Dice: y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, no pierdan de vista esto, en un momento van a ver por qué. Pero allí dice que toda la sangre justa que se ha derramado va a venir sobre Jerusalén e Israel. En otras palabras, ellos van a ser considerados como responsables o culpables. Dice, verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y en esa generación fue la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿verdad? Sí, y en parte fue por eso también, por su rechazo a la verdad. Y verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso pasó en el año 70. Y si lo analizan de allí hasta 1940 y tantos, 48, que fundaron el Estado de Israel, ¿verdad? Y dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tremendo. Y eso va a ser Cristo en su segunda venida, ¿verdad?
Pero allí tienen, pues, o sea, ellos tienen todo un historial de rechazo a la verdad, de rechazo al tesoro que Dios les ofrece. Bueno, hagamos una pausa con eso y vámonos a la persona del anticristo. Y veamos, vamos a hacer un cuadro comparativo. Vamos a poner, ¿cómo le hacemos? Déjenme ver cómo hacer. Bueno, pongamos aquí a Jesucristo y vamos a poner aquí anticristo. Vamos a hacer una tabla y vamos a ir chequeando ahí. Jesucristo y anticristo. La culminación del rechazo a la persona de Jesús va a ser la aceptación a la persona del anticristo. El anticristo es un farsante. Su venida es por obra de Satanás, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El dragón le da su poder y le da su trono a la persona del anticristo. Ahora, el anticristo, por supuesto que va a establecer todo un sistema por medio del cual va a operar a nivel global. Pero el anticristo no es un sistema, es una persona. ¿Cómo sabemos que es una persona? Porque va a ser lanzado vivo al lago de fuego que arde con azufre. Ahí no van a meter computadoras o sistemas, no, ahí van a meter personas. Amén. Y de paso vamos a mencionar un poquito al falso profeta. El falso profeta también es una persona, porque también se va a ir vivo al lago de fuego. Y sabemos otra cosa muy importante también. Se supone que al lago de fuego se van los que se murieron, ¿verdad? Y son resucitados para perdición y terminan en el lago de fuego. Bueno, si el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos en el lago de fuego, eso a mí me dice que ya se habían muerto antes. Porque ahí no se va nadie que no se ha muerto primero. Eso prueba que tanto el anticristo como el falso profeta son personas que murieron y van a ser levantadas para cumplir el propósito de Dios en los últimos días. Amén. Por eso esa cosa de que el anticristo es el hijo de perdición, y a Judas Jesús le llamó el hijo de perdición. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir llenando nuestra tabla aquí, nuestra gráfica. Vamos a ver una comparación entre ambos, Jesucristo y el anticristo, y al grado al que el anticristo va a buscar imitar al Señor Jesucristo. Número uno, el Señor Jesucristo era de la nación de Israel, ¿sí? Era israelita. Les voy a dar todas las citas y bueno, pues lleguemos hasta donde llegamos y seguimos la otra semana si Dios nos da la vida. Mateo 1, del 1 al 16, si quieren apuntarlo. Eso sería lo que tendría que apuntar aquí en la gráfica. Yo por razones de tiempo no lo voy a hacer, pero aquí, o si quieren sí, porque así más fácil para ustedes, ¿verdad? Mateo 1 del 1 al 16. Y allí tenemos la genealogía del Señor Jesucristo por el lado de María, de su mamá natural. No, es del lado de José. La genealogía aquí de Mateo es del lado de José, es la genealogía de José. Y aquí prueba, por supuesto, que el Señor Jesucristo es descendiente de Adán, ¿verdad? Y de Abraham y del rey David, etcétera. Tanto José y María, saben que la genealogía que aparece ¿dónde es? En Lucas, creo. En Lucas. Esa es la de María, por eso hay dos genealogías y son diferentes, pero las dos convergen en David y en Zorobabel. ¿Sí? Tremendo. Pero ahí tienen, no lo tenemos que leer, pero eso prueba que Jesús era israelita, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahora el anticristo. Sí es un misterio y pues cuando se manifieste vamos a saber mejor cómo estuvo la cosa. Pero para que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, conociendo al pueblo de Israel, si él no es israelita, no creo que lo vayan a estar sentando en el templo. ¿Lo ven? Entonces me llama mucho la atención eso. Y eso ya lo leímos en 2 de Tesalonicenses 2, verso 4. Se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora está por verse qué clase de individuo y de poder va a tener y va a ser.
porque lo van a aceptar los musulmanes también, lo van a aceptar los agnósticos, los ateos, todo el mundo va a estar feliz y encantado con él, ¿verdad? ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, el dragón detrás, ¿verdad? Es la única manera de explicarlo. Pero yo creo que pues va a tener que ser israelita para que lo sienten en ese templo, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer para conciliar a todas las demás creencias? Está por verse. Pero eso les dice el nivel de personaje con el que el mundo se va a enfrentar muy pronto. Tiene la naturaleza del imperio antiguo, en la antigüedad, del imperio babilonio, del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano. Todas juntas en un solo individuo. Eso les dice el poder que va a tener, ¿verdad? Porque en Apocalipsis dicen que era una bestia semejante a un oso, a un leopardo y a un león. ¿Se acuerdan? Ok, bueno. Así es que ya tenemos ese. Número 2. Jesucristo resucitó de la muerte. Hay una cita preciosa aquí en Lucas 24 del 5 al 6. Lucas 24 del 5 al 6. Esa es linda, se las voy a leer aquí. Lucas 24 del 5 al 6. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esto es hermoso, ¿verdad? Así es que Jesús resucitó, por supuesto que lo sabemos. El anticristo va a ser una persona resucitada. Lo vimos la semana pasada. Era y no es y está por subir del abismo. Y esta frase se la tomo prestada a la hermana Hicks. Ella decía: y si lo que les estoy diciendo no es la explicación, entonces usted deme la explicación. Si eso no significa que es una persona resucitada, entonces ¿qué significa? Era y no es y está por subir del abismo. Eso ya lo leímos, por eso lo apuntamos aquí. Eso está en Apocalipsis 17, del 8 al 11. Luego, número 3. Jesucristo va a ministrar a Israel por 3.5 años. Jesucristo lo hizo, el anticristo lo va a hacer en el periodo de gran tribulación. ¿Se acuerdan? Si regresamos a Daniel capítulo 9, y ese cabe aquí, Daniel 9 del 24 al 27, ahí está hablando de el Mesías, ¿verdad? Y todo lo que va a pasar con el Mesías en esa última semana, que está dividida en 2 periodos de 3 años y medio. Y dice, y por una semana va a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana le van a quitar la vida, ¿verdad? Y también dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso lo aplica a Jesús. ¿A quién más? ¿Verdad? 3 años y medio. Y aquí hay otra cita que vamos a leer. Lucas 13, del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Es tremenda esta parábola que habló Jesús acá. Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. El hombre es Jesús, y vino a buscar fruto de Israel, su viña, ¿verdad? Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar. El hombre es Dios el Padre, el viñador es el Señor Jesucristo. Ok, ahora sí lo tenemos bien. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala
¿Para qué inutiliza también la tierra? Eso les dice algo entre paréntesis. Así como Dios, se acuerdan que casi acaba con el pueblo de Israel en Egipto. Luego casi acaba con ellos en el desierto. Luego casi acaba con ellos en Canaán, pero no lo hizo por amor a su nombre. ¿Se acuerdan? En Ezequiel lo vimos, ¿sí? Esto significa que Dios casi acaba con Israel cuando apareció Jesús, porque le dijo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Pero no lo hizo. Y entonces vean a Jesús, el intercesor. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone con mi propia muerte. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En el año 70 ya la estaba cortando, ¿verdad? ¿Ven qué trascendental esto? Jesús ministró por 3 años y medio a la nación de Israel, ¿verdad? ¿Sí? Ok, el anticristo ya sabemos que va a estar ministrando por 3 años y medio a la nación de Israel. Eso en Daniel capítulo 7, verso 25, hablan del anticristo, el cuerno pequeño. Esa cita creo que no se las di la semana pasada. Daniel capítulo 7, verso 25. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Y les di todas las citas la semana pasada que prueban los 3 años y medio de tribulación. En cuenta Apocalipsis 13:5, que en donde se le dio al anticristo poder para actuar por, ahí creo que dice 42 meses, 3 años y medio. Esa es la segunda mitad de la semana 70, ¿verdad? De Daniel. Ok, luego, número 4. Jesús y su Padre, Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, perfecta unión con su Padre, perfecta unión con su Padre. Lo escribo así en minúsculas porque en términos generales. En el caso del Señor Jesucristo, lo vemos por ejemplo en Juan 10:30. Juan 10:30. En donde Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y recuerdan que Jesús dijo, yo no hablo nada que no oigo a mi Padre decir, y yo no hago nada que no veo a mi Padre hacer. Perfecta unión con su Padre. Bueno, adivinen qué va a pasar del otro lado. ¿Quién es el papá del anticristo? Sino el dragón. Y en Apocalipsis 13, verso 4, leemos precisamente acerca de esto. Apocalipsis 13:4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Verdad? Y es el dragón el que le dio su trono y su autoridad y todo lo demás. Bueno, número 5. El Señor Jesucristo trabaja a través del Espíritu Santo. Voy a abreviar aquí. AT del Espíritu Santo. Ahora, el anticristo no trabaja a través del Espíritu Santo. Pero adivinen qué, va a trabajar a través del falso profeta. Ahí tienen el mismo principio. Por ejemplo, bueno, ahí les voy a dar las citas, ustedes conocen perfectamente bien esto. Juan 15, del 26 al 27. Juan 16, del 7 al 15.
en donde Jesús dice, les conviene que me vaya. Si me voy, yo pediré a mi Padre y les enviaré al Consolador. Él nos guiará a toda verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, Él les hará saber mis palabras, ¿verdad? Y hoy en día Jesús sigue operando a través del Espíritu Santo. Todos somos bautizados en Espíritu Santo si se lo pedimos al Señor. Y recibimos esa... En uno de los grandes avivamientos de principios del siglo XX le llamaban, y del siglo XIX le llamaban la segunda bendición. Porque la experiencia de la salvación es una, la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo es otra. ¿Sí? Y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu nos da sus dones sobrenaturales y pues Cristo opera a través nuestro por medio de los dones del Espíritu Santo, etcétera, ¿verdad? Bueno, el anticristo va a trabajar a través del falso, pongámoslo aquí, falso profeta. Este segundo individuo que se va a levantar. ¿Ven cómo va a haber una trinidad diabólica? Le llaman muchos. Durante la gran tribulación, el dragón, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? El dragón es el papá de los otros dos. El anticristo busca imitar al Hijo de Dios y el falso profeta busca imitar el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y viene y va a engañar al mundo con señales mentirosas. Y Jesús nos advirtió acerca de los falsos profetas. Y hay mucho de eso, pues es toda una categoría. Hay personas que se llaman a sí mismos profetas y realmente no lo son. Lo que tienen es el don de profecía del lado del Espíritu. Y si no crecen y maduran en la palabra de Dios, van a estar profetizando un montón de cosas que no vienen de Dios, sino proceden de su propio corazón y de sus propias buenas intenciones, o a veces de sus propias malas intenciones. ¿Sí? Hay personas que se valen de esos dones lastimosamente para sacar provecho personal, ¿verdad? Y quedarse con los bienes de otras personas. Hay de todo. Bueno, eso solo es una probadita de lo que va a ser el falso profeta durante la gran tribulación. A este lo menciona Apocalipsis 13, del 11 al 18. El falso profeta. Si quieren, bueno, leámoslo porque yo creo que no nos vamos a detener con el falso profeta en este estudio. Apocalipsis 13 del 11 al 18. Y vi después otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En otras palabras, un poder para engañar sin precedentes. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o del anticristo en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a adorar al Padre y al Señor Jesucristo. Y si una profecía o cualquier cosa que se supone que venga del Espíritu Santo no nos dirige la mirada, el interés, el afecto y todo lo demás al Hijo de Dios y al Padre, entonces no puede venir de Dios, ¿verdad? Ok, verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y aquí es donde va a engañar o va a vencer a algunos cristianos, porque hay muchos cristianos para quienes lo único que importa son las señales y se meten en grandes problemas si no crecen en la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, verso 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y uno se pregunta, ¿cómo irá a hacer eso? Pues la actividad demoníaca va a ser increíble durante ese periodo. Pero miren, si nos vamos a ver esto del lado natural, la tecnología ya permite
que controlen a la gente, lo que hace, lo que habla, ¿verdad? Y a lo mejor si en 3 segundos no apacha un botón para decir que le dice que sí a la bestia, a lo mejor explota su celular y yo no sé. Pero cada vez vemos más la factibilidad de estas cosas. O sea, y aunque no la veamos, de todos modos va a pasar. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y eso ya lo discutimos, porque por otro lado dice que quienes adoraron a la bestia fueron todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la gente que va a ser marcada, ¿sí? Así es que por eso les dije cuando empezó la pandemia que la vacuna no tiene nada que ver con esto. Ok. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y hay un pequeño grupo de cristianos que dijeron, nosotros no nos vamos a dejar marcar, y son los que aparecen en pie sobre el mar de vidrio en Apocalipsis 15, en el siguiente capítulo, que pues los persiguen y les dan muerte ya casi al final de la gran tribulación, pero vencieron al anticristo y vencieron el dejarse marcar y vencieron el error y el engaño. Así es que Dios, más adelante vamos a verlo, les va a dar el privilegio de reinar 1000 años juntamente con Cristo. Quiere decir que los va a resucitar en algún momento. Vamos a ver en su momento, en qué momento. Ok. Luego miren qué más, porque ya lo vimos acá. Marca a los suyos. Marca a los suyos. En Efesios, el Señor Jesucristo, en Efesios 1, del 13 al 14, dice que el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ustedes y yo somos personas marcadas, ¿sí? O sea, le guste o no, usted es diferente. ¿Sí? Tenemos ese sello, ¿sí? Pero luego miren esto, qué hermoso. Apocalipsis 3, verso 12. Apocalipsis 3, verso 12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ya tenemos una marca, pero en los siglos que vienen vamos a estar luciendo nuestra marca por todas las eternidades. Amén. Posesión del Señor Jesucristo, ¿sí? Y miren Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Y aquí están los 144,000 que están en los cielos, en el monte de Sión espiritual con el Señor Jesucristo. Apocalipsis 14, 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Amén. Bueno, esto es muy emocionante. Y una vez, y creo que ya se los compartí, pero una vez la hermana Hicks dijo, ¿saben de dónde va a salir este nombre o este rótulo? Va a salir de dentro, dice. Va a salir de dentro. Es la naturaleza de Cristo que hayamos hecho nuestra y va a manifestarse aquí. Vamos a llevar esa marca por todas las eternidades. Amén. Y ya llevamos una marca, pues, porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya le pertenecemos al Señor. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. Dice, glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo. Amén.
Ya tenemos una marca, por eso la gente nos ve raro, nos tratan raro y por eso el enemigo deja en paz a todo el resto menos a nosotros, porque tenemos una marca. Así es que usted yerga su cabeza y lúzcala con honor y con gloria a Dios. Amén. Bueno, el anticristo marca a los suyos, a eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo leímos. Aquí está en esta porción, Apocalipsis 13, del 16 al 18 es donde marca a los suyos. Marca a los suyos. Ok. Ahora vamos a ver otro, el número 7. Ven el impostor del anticristo, todo lo que va a imitar, ¿verdad? Por eso no se le llama por otro nombre, simplemente se le llama anticristo, ¿verdad? Sí. En Apocalipsis, punto 7. El Señor Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Ahora eso va a ser en el milenio, cuando Él venga en su segunda venida, de ahí por 1000 años, ¿verdad? Pongamos aquí reinar en Jerusalén y desde, ¿verdad? En Jerusalén. Cuando Él venga a reinar, va a establecer su reino ahí en Jerusalén. Va a reinar desde Israel, desde Jerusalén. El anticristo, durante los 3 años y medio que esté reinando, va a estar reinando desde Jerusalén. Amén. Desde Jerusalén. Veamos, por ejemplo, aquí. Se los voy a tener que poner en chiquito. Isaías. A ver, voy a hacer una línea aquí porque ahí nos quedamos y con eso dejamos introducido la próxima semana. Isaías 2 del 1 al 5. Y les voy a dar solo un par de citas porque estas ya tienen que ver con el milenio. Y recuerden, solo salimos de la gran tribulación y nos metemos al milenio. Isaías 2 del 1 al 5. Y uno de los libros que más información nos da acerca de los detalles del milenio es el libro de Isaías. Isaías 2 del 1 al 5. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que allí vamos a estar, Dios mediante, ustedes y yo, junto con el Señor Jesucristo. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Allí vamos a estar ayudando al Señor Jesucristo a enseñarle va a haber una tercera parte de la población mundial que no pereció para la gran tribulación. Pues ellos van a tener que ser instruidos, por algo se quedaron aquí para la gran tribulación, quiere decir que no aprendieron nada antes de la gran tribulación. Y también va a estar la nación de Israel, los que hayan quedado. Pues hay 140, por lo menos sabemos de 144,000. Y ellos también van a ser instruidos en los caminos de Jehová. Y espérense que expliquemos el milenio y no tienen idea de al grado al que va a llegar esto, con el fin de enseñarles a conectar finalmente las sombras, tipos y figuras que ellos manejaron por siglos con el cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Isaías 62 del 1 al 12.
Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y esto va a ocurrir cuando dice Zacarías: y mirarán al que traspasaron, ¿verdad? Y harán lamentación, y van a lamentar todas las tribus de la tierra. Y dice: y habrá un manantial abierto para la casa de Israel y para la purificación de sus pecados. Cuando vean en Jesús al Mesías y se arrepientan y le entreguen a Jesús todo, ¿verdad? Verso 2: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Miren, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsiba y tu tierra Beula. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Y al fin Israel va a ser la esposa de Dios, que Dios siempre quiso que fuera desde el principio. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Se acuerdan? El Señor está en medio de ti poderoso, Él callará, Él salvará, Él callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Verso 6: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Eso no ha pasado, está por verse. Jesús lo va a hacer. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón en los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Qué hermoso, ¿verdad? Qué importante saber dónde en la historia y dentro del plan de Dios encajan todos estos versículos. Oseas 2, del 16 al 23. Oseas 2, del 16 al 23. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y el Baal más grande y odioso de todos es el anticristo. ¿Quién sabe qué nombre? Anticristo no es nombre. ¿Quién sabe por qué nombre se va a llamar, verdad? Dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo. Ven, apunta al milenio. Y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y vamos a regresar a todo esto cuando veamos el milenio, pero allí otra de las cosas que dice es que el que siembra, el que cosecha va a alcanzar al que siembra, de lo fructífera que va a ser la tierra. Dice: y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama y diré a Lo-ami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. ¿Sí? Ok. Así es que
es porque Jesús va a restaurar Jerusalén, Él va a reinar desde Jerusalén y el anticristo no se va a tardar en imitar eso también. Él va a establecer su trono desde Jerusalén. Entonces, este es un punto que dejamos para la próxima semana. Aquí nos quedamos porque con esto vamos a probar que la gran ramera no es Roma. La gran ramera es Jerusalén. Usted pruébeme a mí que Roma es la gran ramera con la Biblia y yo le voy a probar a usted que Jerusalén es la gran ramera con la Biblia. ¿Ok? Amén. Muy bien. Entonces eso nos toma tiempo, por eso lo dejamos pendiente y veremos, creo que la otra semana vamos a empezar a ver las trompetas de juicio también. Pero espero que estemos aprendiendo y disfrutando de esto, porque es maravilloso, es la palabra de Dios, es maravillosa. Y miren todas las cosas que vienen, ¿verdad? Y vienen pronto. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya ven, pues en estos días les expliqué cómo finalmente Dios va a visitar con rocío la nación de Israel cuando ellos amen al Hijo de Dios, que es el Hijo de amor del Padre, ¿verdad? Eso es lo que Dios, es la intención de Dios para los días que vienen. Amén. Bueno, gloria al Señor. Ahí lo dejamos, demos gracias al Señor. Gracias, Padre, Señor, por tu palabra, por abrirnos tu palabra. Señor Dios, por darnos el privilegio de estudiarla, de entenderla en el grado que sea, Señor. Gracias. Y bendito Dios, te damos gracias por lo asombroso de tu plan maestro y por lo exacta que es tu palabra y estructurada que es tu palabra, que nos da a conocer tu plan maestro y tu voluntad directiva para todas las cosas, incluso las que aún no han sido. Señor, gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por Jesús, Señor, y gracias porque en Jesús somos personas marcadas, diferentes, y estamos felices y eternamente agradecidos por ello. Gracias. Ayúdanos, Señor Dios, a dar testimonio a cuanta gente podamos mientras todavía haya tiempo. Ayúdanos a dar testimonio, Señor, a aquellos que son tu pueblo, Señor, de manera literal, descendencia de Abraham, descendencia física. Ayúdanos, si conocemos personas, Señor, que son de la descendencia de Israel, ayúdanos a darles testimonio, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a no olvidar orar por la paz de Jerusalén, Señor, sabiendo que esa paz va a venir cuando Cristo venga a reinar. En otras palabras, estaremos orando por tu pronta venida. Así es que eso pedimos. Ven, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos. Gracias por este día, por el privilegio que nos has dado, y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias a Dios. Bueno, Dios los siga bendiciendo y su palabra siga bendiciéndolos en sus corazones. Hasta la próxima.